Todos conocen a Augusto como el glorioso fundador del Imperio Romano, el hombre que trajo la famosa Pax Romana. Pero su ascenso al poder fue una historia mucho más oscura, brutal y sangrienta de lo que jamás te contaron. Detrás del brillo de su legado se esconde una red de traiciones, asesinatos, alianzas cambiantes y una ambición despiadada que convirtió a Octavio en el amo absoluto de Roma. ¿Estás listo para conocer la verdad del hombre que construyó el imperio sobre un mar de sangre y mentiras? El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César fue apuñalado 23 veces por sus propios senadores. Roma cayó en el caos. Y en medio de ese caos, surgió un joven de apenas 18 años, Cayo Octavio, sobrino nieto de César, y su heredero adoptivo. Nadie lo vio venir. Estaba enfermo, débil, sin experiencia militar y enfrentado a los titanes del momento, Marco Antonio y los asesinos de César, Bruto y Casio. Pero Octavio tenía algo más poderoso que una espada: el nombre de César. En su testamento, Julio César no solo le dejó su fortuna, le dio también su nombre y su legitimidad. A partir de ese momento, Octavio se convirtió en Cayo Julio César Octaviano, y Roma empezó a escucharlo. Los veteranos de César comenzaron a apoyarlo, el pueblo lo miraba con respeto, y los enemigos empezaron a preocuparse. Lo que parecía un joven débil se estaba convirtiendo en un jugador peligroso en el tablero de la República moribunda. Octavio sabía que no podía vencer solo, así que hizo lo impensable: una alianza con Marco Antonio y Lépido, dos hombres que habían sido cercanos a César, pero que también habían dudado de él. Juntos formaron el segundo triunvirato en el año 43 a.C. No era una alianza de amistad, era una alianza de venganza. Su primer acto: las proscripciones. Una de las purgas más sangrientas de la historia romana. Si aparecías en esa lista negra, podías ser asesinado legalmente. Tus bienes eran confiscados, tus hijos marcados de por vida. ¿El objetivo? Eliminar a todos los enemigos políticos, incluyendo a Cicerón, el gran orador de Roma, degollado por soldados de Antonio con la aprobación de Octavio. Miles murieron, y Octavio no solo permitió estas muertes, las orquestó para fortalecer su posición. En el 42 a.C., la venganza se completó. Bruto y Casio, los asesinos de César, fueron derrotados en la batalla de Filipos. Pero lo más aterrador no fue la batalla, sino lo que vino después. Octavio no mostró piedad. Se ejecutó a los prisioneros. Se desmantelaron ciudades enteras. La sangre de la República empapó los cimientos del nuevo imperio. Si te está sorprendiendo esta versión oculta de la historia, suscríbete ahora. En este canal revelamos lo que los libros callan, y lo hacemos con pruebas. La alianza entre Octavio y Marco Antonio no podía durar. Eran dos titanes en una misma arena, y ambos querían el control absoluto. Marco Antonio, ahora en Oriente, se enamora de Cleopatra, la reina de Egipto, y con ella tiene hijos. Esto no solo era un escándalo, era una amenaza directa al poder de Roma. Octavio no perdió tiempo. Inició una guerra de propaganda, acusando a Antonio de traicionar a Roma, de querer fundar un imperio oriental con Cleopatra como reina. Incluso leyó públicamente el testamento de Antonio, posiblemente robado, donde éste reconocía a sus hijos con Cleopatra y pedía ser enterrado en Alejandría. Fue un golpe devastador para la opinión pública romana. La tensión estalló en el año 31 a.C. en la batalla de Accio. Octavio, con la ayuda de su brillante general Agripa, derrotó a Antonio y Cleopatra en una batalla naval decisiva. El imperio de los sueños orientales se derrumbó en el mar Jónico. Cleopatra y Antonio se suicidan al año siguiente, y Octavio entra triunfante en Egipto. Ya no había nadie que pudiera detenerlo. Roma, exhausta de guerras civiles, no pedía un nuevo dictador, lo rogaba. Octavio lo sabía, pero no se proclamó emperador de inmediato. Namberel era más astuto. Volvió a Roma como el restaurador de la República.
mientras desmantelaba sus últimas defensas desde dentro. A su regreso a Roma, Octavio hizo algo inesperado. Renunció a todo su poder. Sí, ante el Senado, devolvió sus atribuciones y cargos, alegando que la República debía volver a sus raíces. Pero todo era una farsa. El Senado, agradecido o temeroso, le rogó que se quedara. Le otorgaron nuevos poderes, más sutiles, pero igual de efectivos. En el año 27 a.C., recibió el título de Augusto, el Venerado. No era un rey, no era un dictador, era algo nuevo, el princeps, el primer ciudadano. Y con ese título nació el Imperio Romano, pero no con una corona, sino con un aplauso, no con una guerra, sino con un acto de teatro político. Augusto mantuvo la apariencia de la República. Había senado, elecciones, magistraturas, pero él controlaba el ejército, las finanzas y las decisiones clave. El pueblo tenía la ilusión de libertad. Roma tenía su paz, y quienes osaban desafiar esa paz, desaparecían. Augusto no necesitaba mostrar fuerza. Él era el sistema. No gobernaba con miedo como lo hizo César. Gobernaba con consenso manipulado, con instituciones vacías, con una inteligencia política escalofriante. Había construido un imperio sin que nadie lo llamara emperador. A los ojos de la historia, Augusto fue el primer gran emperador de Roma. Trajo décadas de estabilidad, embelleció la ciudad, reformó leyes, amplió fronteras, pero bajo ese mármol pulido se esconde una maquinaria de poder despiadada. Augusto no fue un salvador, fue un arquitecto del control absoluto. ¿Fue mejor que sus enemigos? Tal vez. ¿Fue necesario? Algunos dirían que sí, pero no fue inocente. Ordenó purgas políticas, persiguió a antiguos aliados, exilió incluso a miembros de su familia, como a su propia hija Julia, por manchar su imagen de virtud. Su régimen fundó el modelo de poder imperial que seguirían los césares posteriores. Un modelo de control centralizado, propaganda y apariencias republicanas vacías. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Funcionó. Durante más de 2 siglos, el imperio sobrevivió gracias a ese molde. Augusto transformó Roma, sí, pero lo hizo sobre un mar de sangre, mentiras y manipulaciones. Todos recuerdan a Augusto como el príncipe de la paz, el hombre que cerró las puertas del templo de Jano, porque Roma, al fin, no estaba en guerra. Pero lo que pocos saben es que esa paz fue comprada con fuego, acero y miedo. Su ascenso no fue una marcha gloriosa, sino un laberinto de traiciones, muertes y manipulaciones. Fue un joven heredero sin experiencia, convertido en el emperador más astuto y letal de la historia. Y aunque su rostro fue inmortalizado en estatuas perfectas, la verdad detrás del mármol es mucho más humana, brutal y oscura. Si te impactó esta historia, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana revelamos los secretos más oscuros de la historia que los libros prefieren callar. Y cuéntame en los comentarios, ¿fue Augusto un genio necesario o un tirano disfrazado? Tu opinión puede cambiar la historia, al menos aquí, entre nosotros.